Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Qué dice Dios? Y seguimos estudiando los fundamentos de la fe que sostienen nuestra fe en Dios, es lo que la palabra nos enseña, cómo creer. En este caso, estamos hablando acerca de la oración, un tema muy importante para la vida del creyente. Pudiéramos decir que la oración para el creyente es como el oxígeno para los pulmones. Necesitamos orar para vivir nuestra vida espiritual como Dios nos manda, y hemos hablado que la oración tiene que ver con una comunicación con Dios, y es algo íntimo donde vamos a la presencia del Señor. Estuvimos viendo el propósito de glorificar a Dios, de alinear nuestra voluntad con el Señor. Esa es súper importante en entendiendo la oración. Algunas ventajas que la oración trae es que da paz, y de ahí viene el texto que estamos memorizando, que es Filipenses 4 del 6 al 8. Ese texto, ya debería usted habérselo memorizado a este punto, y si no, debe trabajar en él y guárdelo en su corazón, lo va a necesitar el resto de su vida. Y dice, por lo demás, hermano, este es el verso 9, tengo que empezar con el 6. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Filipenses 4, el 6 al 8. Y si se fija, la manera como el texto habla allí, dice todas sus peticiones. Ahora piensa en esto. ¿Qué área en su vida no sería una petición delante de Dios? Las áreas que pensamos que nosotros estamos en control y terminamos no dependiendo en Dios. Entonces, en realidad, lo que el texto está diciendo es que oremos siempre. Hay otros textos que hablan de eso también. Entonces, se lo memoriza y trabaja con ese texto. Quiero mostrar el saludo de Lucía Cervantes. Ella le manda saludos a Vero también. Yo le digo los saludos, le voy a dar un beso y un abrazo también, porque esa es mi hermana favorita, mi esposa. Gracias, Lucía. Saludos a su esposo, sus hijos. Saludos a todos por allá. Entonces vamos a continuar en la parte que hemos estado viendo. Ahora nos vamos a mover al punto donde miramos que la oración no es una opción. Y eso viene bajo la práctica de la oración. Está en la sesión 2 del cuaderno o el libro Fundamentos de la Fe, si usted lo está usando. Entonces, bajo la práctica de la oración vamos a mirar las condiciones para la oración contestada. Miren el título cómo está. Condiciones para la oración contestada. Mucha gente dice, yo te llevo mis oraciones, yo voy a orar por ti. Yo no sé si realmente oran o no, o si Dios contesta sus oraciones, pero es importante, si el creyente puede saber si sus oraciones son contestadas. Entonces, para que sean contestadas, usted debe morar en Cristo y la palabra del Señor debe morar en usted. Cuando digo aquí me estoy refiriendo a la palabra de Cristo, ¿sí? Estoy refiriéndome a lo mismo del Señor. Entonces, es decir, una persona salva, Dios escucha su oración. ¿Qué pasa con una persona no salva? El libro de Proverbios dice que la oración de un impío es una abominación a Dios. ¿Por qué? Porque no puede orar en el nombre de Jesús, y solamente en el nombre de Jesús se puede venir a Dios. Vamos a ver el texto, Juan 15:7. Juan 15:7. Vamos a cambiar aquí. Nos movemos a Juan. Pensé que lo tenía aquí. Bueno, vamos a usar Juan 15:7. Allí dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan. Y cuando está diciendo el verbo pidan, se está refiriendo en oración, porque al pedirle a Dios eso es oración. Pidan lo que quieran y les será hecho. Esa es una condición para la oración contestada. Pidan lo que quieran. Si se le antoja un Mercedes de último año, pida lo que quiera. No, no está hablando de eso. Claro que no. Mire la frase completa. Dice, si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes. Si es que permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. Obviamente el que permanece en el Señor y su palabra permanece en él, lo que va a pedir que es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios lo va a hacer. Es garantizado que Dios lo va a hacer. Entonces es muy importante afirmar que se permanezca en el Señor. Y los que moran en Cristo entonces son los que confiesan al Señor Jesucristo como Señor. Miremos a primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15, dice, creo que no lo escribí bien, por eso no está abriendo aquí. Tal vez allí sí. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, permanecer en Cristo no quiere decir que usted se pueda perder de estar en Cristo. Si está en Cristo, está en Cristo. El que no está, no está, pero si está en Cristo, va a permanecer en él. Y esa permanencia debe llevarle a esto, a permanecer comprometido en obediencia a la palabra. Primera de Juan 3:22. Estas son condiciones para que la oración sea contestada. Primera de Juan 3:22 dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está explicado lo que vimos en el texto anterior. Cuando dice, porque, está la palabra clave aquí en esta frase. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces el que confiesa a Cristo como Señor de su vida, vive obedeciéndole a Él, guarda sus mandamientos y sus oraciones son respondidas. Esa es la condición que estamos viendo aquí. Movámonos al siguiente punto. Hay que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:18. Vamos a Primera de Juan 5:18. Orar de acuerdo a la voluntad del Señor. 5:18 es una afirmación donde continúa haciendo énfasis en esto mismo que estamos viendo. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Está guardado bajo la voluntad del Señor, permanece en el Señor, porque dice que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, es decir, vive en la voluntad de Dios. Entonces la oración es para estar de acuerdo con la voluntad de Dios, estar de acuerdo con su voluntad. Y debe ser una oración consistente con la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted está orando una oración que Dios le va a responder, su oración debe ir en línea con lo que Dios dice. Ora pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo, siendo consistente con quien Él es. Juan 14:13. Pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, este punto es muy importante. Juan 14. Vamos a ver allí el verso 13 al 14. Dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces dice, en mi nombre lo haré, en mi nombre yo lo haré. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Pedir en el nombre de Jesús no significa decir una oración y al final decir en el nombre de Jesús. Mucha gente que hace eso, y eso es como un amuleto, no tiene ninguna garantía, porque no sirve para nada. Es un mal uso del nombre del Señor, es usar el nombre del Señor en vano. Ahora, si es solamente por decir esa frase pensando que por decirla Dios tiene que contestar o va a suceder lo que usted dice, no. Orar y pedir en el nombre del Señor Jesucristo es ser consistentes con quien Él es, ser consistente con el carácter de Cristo. Entonces, cuando pedimos en el nombre de Jesucristo, vivimos como Cristo nos enseña a vivir, en obediencia, agradando al Padre. Y cuando pedimos en el nombre de Jesucristo, pedimos lo que Cristo hubiera pedido, no lo que nosotros queremos pedir, sino lo que Cristo hubiera pedido. Lo que Cristo hubiera pedido, ¿qué es? Lo que agrada a Dios, lo que honra al Señor. Sigamos con el siguiente. Ojalá que esto les esté ayudando para revisar su oración
Ore por las cosas que le traen gloria a Dios, Juan 14:13. Yo sé que estamos haciendo un énfasis bien marcado y nos movemos bien poquito de escritura a escritura, pero creo que nos afirma en cómo es la oración. Todo lo que pida mi nombre lo haré para que, bueno, este ya lo hemos visto, perdón, es Mateo 6:10 y es ore por alinear su voluntad con la de Dios. Mateo 6:10, y por eso se me hacía tan parecido. Mateo 6:10. Aquí el Señor Jesucristo está enseñando a orar en la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la petición allí? Hágase tu voluntad. Mucha gente en la oración piensa que la oración simplemente es pedir para que se haga la voluntad de ellos, para que Dios venga y haga como ellos quieren. Cuando Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos, la primera petición es esta: venga tu reino. La persona que está orando no es el enfoque aquí es Dios. Hágase tu voluntad. La voluntad del que está orando no es el enfoque aquí, es la voluntad de Dios. Y dice, así en la tierra como en el cielo, porque eso es lo que honra a Dios. Ok, movámonos al siguiente punto. 3 obstáculos en la oración contestada. Eso está en la sesión 2, letra C. El primero es el pecado. Si hay pecado, Salmo 66:18. Si hay pecado no confesado, entonces hay una oración no contestada. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. También el libro de Pedro dice que los esposos que no tratan bien a sus esposas, sus oraciones tendrán estorbo, porque no tratar bien a la esposa, no tratarla como Cristo trató a su iglesia, es pecado. Y ese pecado Dios no lo pasa por alto y no hay respuesta a esa oración. Entonces hay que obedecer al Señor y si hay un pecado, confesarlo. Otro estorbo, otra piedra de tropiezo puede ser motivos erróneos. Santiago 4:3. Vamos a mirar ese texto. Santiago 4:3 dice, ¿por qué no recibimos nuestras peticiones? Piden y no reciben. Y aquí está el por qué, la conjunción que da la clave en el texto. Ok, déjenme regreso aquí porque me fui a otro texto. Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Esto es orar egoístamente. Dios no va a contestar esas oraciones. Otro es falta de fe. Santiago 1 del 5 al 8. Y ahí Santiago dice que el que crea en Dios, que crea que le hay. Y que no sea, para que no sea como una ola. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Pero que pida con fe. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, hay que pedir con fe, porque se le está pidiendo a Dios y Dios está escuchando y Dios quiere proveer esa petición. Dios quiere responder. Dios quiere manifestar su gloria al responder a la oración de sus hijos. Entonces hay que orar con fe. Mire, hace años, antes de conocer yo al Señor, cuando empecé a trabajar como vendedor, vendía tocando puertas en Colombia. Y a veces tocaba la puerta esperando que no abrieran. No tenía fe, porque me daba temor. Estaba muy jovencito, inexperto, y tocaba la puerta y ojalá que no abran para ir y tocar la siguiente puerta, y que no abran para ir y tocar la siguiente puerta. Hay gente que ora así, como que oran y como que no esperan que Dios conteste su oración. O tal vez hacen la oración y se les olvida que oraron. Y la palabra dice que hay que velar y orar, que hay que orar con fe es insistir, ir una y otra vez delante del Señor, rogándole, creyendo y esperando, teniendo una expectativa en el corazón
de lo que Dios va a hacer, porque Dios quiere responder. Entonces, vamos a ver ahora cómo orar. Esas eran las cosas que pueden ser impedimentos en la oración. ¿Cómo orar? Esta es una guía general de oración. Ore al Padre. Acuérdese, en la oración de Padre Nuestro, dice Padre Nuestro que estás en los cielos. La oración está dirigida al Padre. ¿Cómo? A través de Jesucristo en el poder del Espíritu. Y vamos a ver estos textos para afirmar esto que estamos diciendo aquí. Entonces vamos a Mateo 6:9, donde está la oración del Padre. Así la llamamos, la oración del Padre Nuestro, que es la oración de los discípulos más bien. Ustedes pues oren de esta manera. El Señor está diciendo, oren de esta manera. Los discípulos le preguntan al Señor, Señor, enséñanos a orar. Mire, voy a hacer una pausa aquí. Yo sé que a veces se dice, ¿cómo aprender a orar? Pues orando. En la práctica se tiene que aprender. Sí, seguro que sí, pero los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, ¿cómo oramos? Enséñanos cómo orar. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron, enséñanos a reproducir la comida. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lo que ellos más admiraron del Señor fue su tiempo a solas con Dios, con el Padre. La intimidad que él tenía con el Padre. Y le dicen, enséñanos a orar. Entonces, cuando Jesucristo les contesta en Mateo 6, verso 9 en adelante, la oración del Padre Nuestro, les está dando una estructura en la oración. Hay personas que creen que el Padre Nuestro es repetir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dicen toda esa, como nos enseñaron, si usted era católico, a mí me enseñaron así, era una repetición de la repetidera, pero no se hacía nada con eso, porque yo ni sabía qué es lo que estaba diciendo, porque después vine a ser ateo, ya no creía, hasta que el Señor cambió mi corazón. Pero ahora en la fe, pensando en lo que dice la oración del Padre Nuestro, la estructura que el Señor presenta allí cuando le enseña a orar a sus discípulos es una oración perfecta. Lo voy a repetir. La estructura que Jesús le muestra a sus discípulos en Mateo 6, del 9 en adelante, es una oración perfecta. Cubre todas las áreas por las cuales se debiera de orar. Entonces, es apropiado que usted lea ese texto y medite en esas palabras. No se trata de repetirlas, es bueno memorizarlo porque da una guía, pero puede usarlo como guía cuando usted está orando. Entonces vamos a mirar la oración al Padre a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y más adelante nos vamos a meter en detalles de la estructura, pero importantísimo considerar que sí hay una estructura para orar. Ustedes pues oren de esta manera. ¿Y por dónde empieza? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está mostrando esa oración allí? El enfoque es el Padre. ¿Qué más está mostrando? Que Él está en los cielos. Se está hablando de la autoridad y soberanía de Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Que está hablando de la santidad del Señor y que todo en la creación ha sido hecho para que Él sea santificado. Esa debe ser la preocupación número 1 del creyente. Que Dios sea santificado. Si el creyente está bien centrado en la palabra, en la verdad del Señor y su amor es por el Señor, su preocupación principal va a ser esa, que Dios sea santificado. Y en base a eso va a medir todo en su vida. Y cuando nota que el nombre del Señor no es santificado, va a orar confesando su pecado, si es un pecado suyo, o va a intervenir, si puede, en la relación donde está, en lo que tiene que decir, y va a decir, hey, espérate, esto no está glorificando a Dios, no podemos hacer así. Y va a orar, va a pedirle a Dios que su nombre sea santificado. Esa es la preocupación número 1 del creyente. Entonces, ahora miremos Romanos 1:8. Entonces la oración tiene una estructura, eso lo vamos a desarrollar más profundo un poquito más adelante. Pero ahorita estamos viendo orar al Padre. Ahora el segundo es a través de Cristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Entonces, Pablo, ¿por medio de quién da gracias? En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando oramos,
Es por Jesucristo que podemos acercarnos al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es por medio de Jesucristo. Y también vamos a mirar ahora en el poder del Espíritu. Entonces oramos al Padre en el poder de Jesucristo. A través de Jesucristo en el poder del Espíritu. Vamos a Efesios 2, 17 y 18. Este es por el Espíritu. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Entonces, tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, es que vamos al Padre. Creo que este texto lo tiene muy completo aquí. Entonces, es muy importante que seamos conscientes cuando estamos orando delante del Padre, por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Sigamos adelante. Yo sé que voy un poquito rápido, pero esto es como un repaso, un overview, una mirada general de lo que es la oración. Ahora, en el punto B, si no sabe por qué orar, pídale al Espíritu Santo que interceda. Romanos 8, 26. Usted dirá, ¿le voy a pedir al Espíritu Santo? ¿Por qué no? Romanos 8, el Espíritu Santo es Dios. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay ocasiones cuando yo estoy orando y no estoy seguro de mi oración. Hay cosas que no puedo entender bien. No todo es, Señor, yo sé exactamente esto debería ser así. A veces no. A veces no estoy seguro. A veces puede ser un plan dentro de 3, 4 meses, algo muy importante. Y digo, Señor, no sé cómo orar. Ayúdame. Y le digo al Espíritu Santo, enséñame cómo orar. Indícame cómo hacer esto. Y no asumir que eso va a suceder como tronando los dedos, enséñame y ya sé. No, es un proceso. La oración nos lleva a humillarnos delante de Dios. Demanda un corazón contrito y humillado. Un corazón que depende de Dios. Entonces, al orar, estamos dependiendo de Él, pero no siempre sabemos cómo orar. Entonces, Él nos puede ayudar por medio del Espíritu Santo. Miremos el siguiente punto. La oración debe ser comunión íntima con Dios. Mateo 6:6 es lo que estaba diciendo ahorita, pero miremos el texto. Mateo 6:6, donde el Señor Jesucristo dice dónde orar. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu casa o en tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, estás en privado, ora a tu Padre que está en secreto. Porque Jesucristo está diciendo tu Padre que está en secreto. Y después dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Está hablando de la intimidad de la oración. ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo esto? Porque antes de esto hay gente que pretende estar orando y lo hacen públicamente. Pero el Señor dice, ora en secreto, ora en secreto. La oración es comunión con el Padre, es algo íntimo con Él, es algo a solas con Él. Mire, cuando en la iglesia oramos todos juntos, me gusta decirle a la iglesia, mire hermano, vamos a orar, estamos en público, vamos a orar juntos, pero créame, esta oración debe ser una expresión pública de algo que usted ya hizo secretamente en su casa. Es decir, usted ora delante del Señor, encerrado en su closet, encerrado en su cuarto, donde usted tiene ese lugar a solas con Dios. Y cuando ora con la congregación públicamente, es una expresión pública de algo que usted ya ha estado haciendo secretamente. No porque está escondiéndose de nadie, pero porque quiere estar a solas con Dios. Otra recomendación es no usar repeticiones vanas. Mateo 6, 7 al 8, que nos lleva a contestar en realidad la pregunta anterior, cuando dije por qué Jesús dice que oren en secreto. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. Mire, la oración del Padre Nuestro es perfecta.
Jesucristo enseñó a orar así. Pero cuando se repite y se repite y se repite, así se hace. Repeticiones sin sentido. Como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. En otras palabras, no van a poder convencer a Dios de nada. Dios ya sabe cuáles son sus necesidades y cuáles son necesidades genuinas y cuáles son necesidades dentro de la voluntad de Él. Entonces, usar repeticiones vanas no tiene sentido. Usar palabrerío, dice, mire porque lo que dice aquí, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Dios no va a escuchar una palabrería. A Dios no se puede impresionar con nada. Y a veces hay personas que quieren orar y dicen un montón de cosas. Usted dirá, ahí este hermano anda nomás viendo cómo ora la gente para criticar. No, lo que digo, lo que he notado es de lo que yo mismo he aprendido. He aprendido a orar y sigo aprendiendo a orar. Pero hay personas que dicen un montón de cosas y rápido. Estoy esperando allí y cuando acaban, no dijeron casi nada. Son oraciones medio vacías, no tienen mucha profundidad. Entonces es importante, piense en esto, mire, cuando usted está orando, está delante de Dios, el creador del universo. Jesucristo dice allí, no pretendas nada delante de Dios, no le lleve información a Dios, Dios no necesita información. Y si repite algo que la Biblia habla de Dios, lo hace en un espíritu de adoración a Él, pero no por demostrar yo sé tanto de la Biblia, lo voy a decir en la oración, o tal vez repetir algo de su conveniencia porque le hace ver bien. No, tener cuidar el corazón con estas cosas y mejor ser sinceros, humildes delante del Señor, dependiendo de Él en la oración y no usar palabreríos, no hacer cosas repetidas. Ok, entonces así quedamos con lo que son las condiciones para que la oración sea escuchada, los tropiezos que pudieran haber, ¿sí? Los obstáculos que pueden haber y una guía general de cómo orar, lo que estábamos viendo. Y digo general porque usted va a desarrollar su propia oración con los principios bíblicos. Una recomendación que yo doy, use el libro de Salmos. Salmos es un libro precioso. Cada capítulo que usted lee, muchos de esos capítulos son oraciones, otros son exaltaciones, hay súplica, hay imprecación, hay una cantidad de cosas que son necesarias conocer para relacionarnos mejor con el Señor. Hay una método de oración que el Dr. Whitney enseña en su libro Orando la Biblia, donde se usan 5 salmos al día y se usan durante 30 días y se cubre todo el salterio. Y esos salmos se leen y se usan como un estándar, como una guía para, partiendo de allí de lo que dicen, levantar la oración delante del Señor. Es una muy buena experiencia, en la iglesia lo estamos haciendo. Yo creo que ha sido de mucha bendición, lo recomiendo. Una vez hice un gráfico mostrando eso, pero es importante tener un método de oración, ayuda bastante, ¿sí? Y dejar su corazón delante del Señor. Esto es lo que dice Dios de esta área de la oración. Mañana vamos a mirar el patrón de oración del Señor Jesucristo, cómo oraba el Señor Jesucristo y qué podemos aprender de la oración de Él. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde, Dios mediante. Dios les bendiga.